Brojín Jabaín, bienvenidos. Boker Tov, buena semana, buen mañana. Y gracias al Eterno porque nos permite estar nuevamente reunidos para celebrar un día santo más. Nuestra porción de hoy se llama Bejaloteja y esta porción se tradujo como cuando enciendas. La parashá empieza en Números, Bemidbar 8.1 y termina el 12.16. Como siempre, ¿qué temas trata la escritura? Primero, habla obviamente de cuando enciendas la menorá, cómo lo deben de hacer. También habla de cómo se deberían de purificar los servidores del templo, los levitas. También habla de un Pesaj que no se había celebrado en su tiempo y lo que deberían de hacer. Después habla de las trompetas que Hashem ordenó que se hicieran para poder convocar. También habla del inicio de los viajes en el Mishkan, en el Bemidbar. Acuérdense que Israel estuvo haciendo varios viajes, se paraba, luego se iba, se movía de un lado a otro, 42 en total. Después habla de que hubo un incidente en el cual se derramó el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. Después de eso, vemos que el pueblo se queja, no le gustaba la condición en la cual estaban. Y al final vemos un pasaje triste en el cual Aarón y Miriam se quejan de su hermano Moshe, más bien de su esposa, pero bueno, al final era lo mismo. Bien, vamos a empezar entonces, como siempre, pidamos revelación al Eterno. La escritura no es para entretener, la escritura es para que meditemos, para que escuchemos, no son historias, sino es palabra viva de nuestro Eterno para nuestras vidas. Entonces nuestra porción empieza, decíamos, en el 8.1 y dice en hebreo, Bejaloteja el Hanerot el Mul Pene. Cuando enciendas las candelas hacia el frente, Bejalateja el Hanerot el Mul Pene. Como todo, Hashem les dice cómo deben de ser las candelas, o la menorá, no era como ellos querían. El Eterno siempre dictaba las órdenes. Debían de alumbrar hacia el frente la menorá de 7 brazos. La menorá, espiritualmente, porque es un objeto físico, tiene varios significados, pero básicamente la menorá significa nuestra alma. Nuestra alma significa la menorá. ¿Pero por qué? Porque ¿cómo debe estar nuestra alma? Encendida de continuo, como estaba la menorá en el Mishkan, en el templo. Por eso es uno de los significados. Nuestra alma debe estar encendida, esa luz de la Torah que tenemos ahora, que conocemos la Torah, y al momento que nuestra alma se alumbra, también otro significado de la Torah es que es luz. Cuando uno tiene una lámpara, pues no se tropieza, y acuérdese que eso es lo que dice el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra. Y así hay varios versículos. Así es que esa es la primera orden que les da. ¿Saben qué? Háganlo así, colóquenla así, que aluce para allá y que esté de continuo hirviendo. Y repito, para nosotros, en nuestra alma. ¿Qué tal está encendida nuestra alma? O nada más tiene 3 candelas, o nada más un poquito de la luz de Dios. Porque la luz de Dios se refleja en nuestra alma, no en nuestro cerebro, no en nuestros ojos, sino en la Escritura. Y así podemos caminar confiadamente sabiendo que no vamos a tropezar. Habrá dificultades, sí, habrá problemas, sí, pero al final nosotros vamos a ir hacia adelante. Después, pasando al capítulo 9, ya lo demás habla de la santificación de los levitas. Dice, Hashem habló al Eterno en el desierto en el año 2 de la salida de la tierra de Egipto, en el primer mes, diciendo,
harán los hijos de Israel ofrenda de Pesach en su fecha. El día 14 del mes, al atardecer, la harán en su fecha, como todas las leyes y como todos los estatutos lo harán. Habló Moshe a los hijos de Israel para que hagan la ofrenda de Pesach, y ellos hicieron la ofrenda de Pesach en el mes primero, el día 14 del mes. Al atardecer en el desierto de Sinaí, como todo lo que había ordenado el Eterno. Y sucedió, dice el 6, que había hombres que estaban impuros por causa de una persona fallecida, que no pudieron hacer la ofrenda de Pesach en ese día. Entonces se acercaron a Moshe y delante de Aarón en aquel día, y dijeron los hombres aquellos: nosotros estamos impuros por causa de una persona. ¿Qué vamos a hacer? Porque estamos excluidos de celebrar Pesach. ¿Cómo nos vamos a acercar la ofrenda en su fecha si tenemos este problema? Y Moshe le contestó: aguarden, voy a ver qué me dice el Eterno respecto a ustedes. Acuérdense que siempre Moshe, que era una persona que hablaba cara a cara con el Eterno, qué bendición, ¿no? Siempre consultaba las cosas. Él nunca decidía por sí mismo cuando era una cosa importante. Y esta era una cosa importante. Primero les dice: no se olviden de celebrar Pesach. ¿Cuándo? Cuando yo digo, como yo digo, 14 de Nisan, no hay otro día. Sin embargo, ¿qué pasó? Alguien dijo: oiga, pues no vamos a poder celebrar, realmente nos duele, ¿qué podemos hacer? Y como siempre, Hashem, con esa sabiduría que él posee, les dice: van a celebrarla el siguiente mes, el día 14, el mismo día 14, pero el segundo mes del año, que es Iyar, el segundo mes. Y es la única fiesta, mis amados, en la cual el Eterno permite que se celebre en fecha diferente. Es la única fiesta. Todas las demás, dice la fecha y se acabó. Pero ellos argumentan que estaban impuros. Repito, porque se habían contaminado con un muerto. Acuérdense que la contaminación con un muerto era muy importante en aquella época. Se contaminaban porque habían tocado un muerto y entonces estaban así. Pero el Eterno dice: no se preocupen, todos ustedes van a poder celebrar el día 14 de Iyar la fiesta de Pesach. ¿Cómo el Eterno permite que solamente en esta fecha haya dos casos? Esto nos habla de la importancia de Pesach, de celebrarla. Claro, ellos tenían un motivo. ¿Y nosotros cuál motivo podemos tener? Que estamos postrados en cama. Y entonces el Eterno entiende la situación y dice: bueno, la puedes celebrar el día 14 de Iyar, pero nada más. No porque me fui de viaje, no porque se me olvidó, no porque me dio flojera. No, esos argumentos no sirven a Hashem. Automáticamente dice la Torah que quien no celebre el 14 será cortado de su pueblo. Luego en el 14 dice: si peregrinare con ustedes un converso y hace la ofrenda de Pesach al Eterno, como la ley de la ofrenda de Pesach y como su estatuto, así hará. Una sola ley habrá para ustedes, para el converso y para el ciudadano de la tierra. Cuando en el judaísmo se dice que nosotros, que no somos judíos, no debemos de celebrar las fiestas, pues va en contra de lo que dice la Torah. Ellos a fuerza se obstinan en no aceptarnos. Pero aquí dice: si celebra Pesach, de acuerdo con las condiciones y requisitos que yo he dado, automáticamente es de mi pueblo. Y es la misma ley. ¿A poco iba a ser una ley para los extranjeros y otra para el pueblo? No, si el Eterno no hace distinción. Y les dice muy claro: una sola ley hay para el nativo, el original y el converso de la tierra. Ese es nuestro Eterno. Por eso estamos aquí nosotros, porque el Eterno nos dio esa bendición de ser prosélitos, pero ahora ser parte del Eterno y tener la misma ley. Así es que ellos, miren qué chistoso, estaba leyendo yo, cuando dice aquí que para el converso, ¿qué creen que dicen? Porque para todo tienen, que el converso es aquel que se retiró de la Torah, que a él se refiere. Nosotros sabemos que no, pero ellos siempre le buscan cómo desacreditarnos. Y eso, claro que no es. El mensaje era a los nativos, a los judíos, y
Los otros eran a los que se habían alejado de la Torá y ahora volvían a la conversión, cosa que tampoco existe, pero bueno, ellos lo manejan. La importancia de la fiesta de Pesaj, que es la primera, es bien importante. Por eso el Eterno dice, si no pueden por alguna causa justificada, no se preocupen porque la van a celebrar después. ¿Por qué es tan importante la fiesta de Pesaj? ¿Por qué lo hizo así el Eterno? Porque dice que en el versículo 13 del 9, dice, pero el hombre que estuviere puro, que no tenga una causa especial y no hizo la ofrenda de Pesaj, se cortará esa alma de su pueblo. Se cortará su alma de su pueblo. Porque la ofrenda al Eterno no la acercó en su fecha. Su pecado cargará ese hombre. Muy clara la Torá. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado de celebrar siempre las fiestas de Hashem. Dice, será cortado de su pueblo. En el 9:15 dice, en el día que se erigía el tabernáculo, el Mizcán, cubría la nube al tabernáculo, a la tienda del testimonio, y en el anochecer había sobre el tabernáculo como el aspecto de fuego hasta el amanecer. Así sucedía siempre, la nube lo cubría y el aspecto de fuego la noche, y cuando subía la nube sobre la tierra, entonces partían los hijos de Israel, y en el lugar donde se detenía la nube, ahí se acampaban los de Israel. Ellos no se podían mover, porque si ya vámonos, aquí hace mucho frío. Así es como levantaban el Mizcán. Acuérdense que el Mizcán era algo temporal, y ya les había dicho el Eterno quién iba a cargar, cada quien en la tarea que les asignó el Eterno. Y entonces, vámonos, ya, es la señal que nos movamos. Y se iban moviendo, y cuando el Eterno decía, aquí, se paraban, y ahí erigían nuevamente el Mizcán de nuestro Eterno. ¿Qué enseñanza nos da esto? Porque la Torah es para nuestra enseñanza. Ya hemos dicho hasta el cansancio que no son historias nada más para ver qué pasa, no. Cuando usted se mueve, cuando usted se va a otro lugar que no vive, tiene que pedirle dirección al Eterno. Si no, no le va a ir bien. ¿Por qué? Porque ya somos hijos de Hashem. Ya tenemos un compromiso. Nosotros muchas veces, en lo personal, es un testimonio, nos quisimos ir muchas veces a provincia. Si fuera por nosotros ya estuviéramos en la provincia. Pero Hashem nunca nos permitió irnos. Porque nosotros sabemos que le pertenecemos. Y así como el pueblo nada más se movía cuando Hashem decía, así nosotros. Imagínense irse a un lugar donde Hashem no nos está dando autorización. No me dijo, muévete a este lado, al otro. Así es que necesitamos pedir su guía para saber cuál es el tiempo de cambiarnos, si es que Él quiere que nos cambiemos, y cuál es el destino. ¿A dónde quieres que me cambie? Porque yo a lo mejor quiero irme a Cancún, pero el Eterno decir no. Entonces yo tengo que pedir la dirección. Ese es el mensaje para nosotros, mis amigos. Tengamos mucho cuidado en este punto. Después, en el capítulo 10, dice, habló el Eterno a Moshe diciendo, haz para ti 2 trompetas de plata, cinceladas las harás, y serán para ti para convocar a la congregación y para hacer partir a los campamentos. ¿Cómo les iba a decir el Eterno? Vamos a partir, prepárense, y entonces le manda a hacer algo que aparece por primera vez, 2 trompetas de plata. Como Él le dijo, no, el tamaño y todo y cómo se hiciera, lo dijo el Eterno. Las trompetas servían, repito, para anunciar, aquí dice, para anunciar quién debería de moverse, según el toque. Según el toque era, muévase fulano, muévanse los líderes nada más, muévanse todos, etcétera, etcétera. Y eso era lo que producía la trompeta. Las trompetas se dejaron utilizar hace mucho tiempo. Y ahora los rabinos establecieron utilizar el shofar. Ese que usamos en la fiesta de Yom Teruah. Que acuérdense que también tiene varios toques. Entonces también, el shofar, nada más lo único que hace es sustituir a las trompetas que ya no se usan. Usamos el shofar para poder escuchar
el sonido. Pero fíjense lo que dice aquí, porque shofar al final es la voz de Dios. Dice, en el día de vuestra alegría, en vuestras fechas festivas y en los principios de nuestros meses, tocarán con la trompeta sobre holocaustos y sobre vuestros sacrificios pacíficos. Y será para ustedes, para vuestro recuerdo delante de Dios, vuestro Dios. Yo soy el Eterno nuestro. Pues yo creo que deberíamos de tocar el shofar cuando nos casamos. Dice aquí que cada inicio de mes, nunca lo hacemos, pero dice aquí que nos gocemos. Si me voy a casar va a ser un día de gozo, si voy a esto, voy a tener un hijo, pues es un día de gozo y tengo que tocar el shofar. Por eso dice aquí muy claro, hay que tocar en los días de nuestras festividades. Así es que mis amados, Hashem decía, escucha mi voz. Las trompetas son mi voz, para que sepas qué hacer en tu vida. En el 10:11, seguimos. Sucedió que en el segundo año, en el segundo mes, el día 20 del mes, subió la nube sobre el tabernáculo testimonio, y partieron los hijos de Israel para sus viajes en el Sinaí, y se posó la nube en el desierto de Parán. Partieron la primera vez por orden del Eterno, por intermedio de Moshe. Partió la bandera del campamento de los hijos de Yehudá. Las tribus también, él decía quién fuera al principio, y al principio era la tribu de Yehudá, que es la tribu del Mesías Yeshua. Así es que empieza Israel al peregrinaje, por eso se llama desierto, Bemizbar el libro, porque empieza el peregrinaje de todo Israel. Iba a empezar apenas lo que les esperaba, pero era una forma de, otra vez decíamos, ¿cuándo iban a iniciar el viaje? Cuando Hashem lo decía, cuando se tocaban las trompetas. ¿Y cuándo se iban a parar nuevamente? Cuando el Eterno decía. Si detuvía la nube, se paraban. Y así, en el libro de Bemizbar, se van narrando todos los lugares en que fueron cada uno de ellos. Estas son las partidas de los hijos de Israel, por sus legiones así partían. Después vamos al capítulo 11, en el 10 dice, oyó Moshe al pueblo llorando por sus familias, cada uno en la entrada de su tienda. Se enojó el Eterno mucho y a los ojos de Moshe le pareció mal. ¿Qué es lo que sucede? Como siempre, nuevamente el pueblo se queja. Que estaban mejor en Egipto, que para qué los sacó de ahí, que allá comían re bien. Eran esclavos, pero les gustaba estar ahí. Qué lógico. Pero la cosa era quejarse, Y entonces, dice en el 12, ¿acaso yo concebí todo el pueblo? Aquí llama la atención cómo Moshe le dice, entonces dijo Moshe al Eterno, ¿por qué hiciste esta mal a tu siervo? ¿Por qué me haces mal? ¿Qué no he encontrado gracia en tus ojos para poner esta carga que yo deba de cargarle el pueblo sobre mí? ¿Acaso yo concebí a este pueblo? Yo los parí, yo los di a luz, para que me digas, lleva a tu pueblo a la tierra prometida. ¿De dónde podré sacar carne para dar a todo este pueblo? Porque ellos se quejaban básicamente por la comida. Porque ellos lloran a mí diciendo, danos carne que comamos. No puedo yo solo llevar a este pueblo. Llama la atención, deseamos que Moshe, el gran siervo, pues le dice, es que no me gusta lo que hiciste. ¿Sabes qué? ¿Yo qué voy a hacer con este pueblo? Soy incapaz de guiar a este pueblo. ¿Por qué no lo hice? ¿Por qué no lo hice? Aparentemente uno tiene que leer bien la Torah. Aparentemente Moshe le reclama al Eterno. Se queja al Eterno, pero no es cierto. Uno tiene que analizar quién era Moshe y qué es lo que pasa. Y vemos después, al final le dice, yo no puedo solo llevar a este pueblo porque es muy grande para mí. Si así tú quieres, mejor muerte. Prefiero la muerte. Yo no quiero ver el mal de este pueblo cuando yo no pueda guiarlos. Y tenía mucha razón. Así es que ese es el mensaje real de Moshe.
No que Moisés se enojara con el Eterno y le dijera, pero ¿por qué haces? No, simplemente está demostrando su incapacidad. ¿Por qué? Porque vemos la respuesta de nuestro Eterno, como siempre, lo comprende a Moisés, no lo regaña, no le recrimina, si al contrario entiende perfectamente lo que estaba pidiendo Moisés, le dice, ok, ya escuché, vas a reunir a 70 ancianos del pueblo, reúnelos para que te ayuden a llevar la carga. Además, para que te ayuden, les voy a dar un espíritu profético. Van a profetizar. Y así sucedió. Después, Hashem en el 18 se compadece siempre de su pueblo. Les da carne hasta que les salían por las narices, hasta que se saciaban. Yo creo que hasta que volvían el estómago. Todo eso hace nuestro Eterno. Así querían carne, ahí les va. Pero hasta que dice que se les salían por las narices. Y así él les dice algo que debemos de siempre tener muy presente en el en el 23. Le dice Moshe, ¿acaso la mano del Eterno es corta? Ahora tú verás lo que ocurrirá, lo que digo o no. O sea, ¿acaso la mano en hebreo es yad? ¿Acaso la mano de Hashem está limitada? Él no está limitado, Él puede hacer todo, Él es soberano, nunca está limitado. Cualquier cosa Él la puede hacer. Vean, vamos a ver si se va a cumplir mi palabra o si no se va a cumplir. Para mí no hay nada imposible, así es que les voy a pedir que lo consideren. Los 70 ancianos empezaron a profetizar, pero dice que después ya no, porque el profeta era Moshe. Pero sin embargo, para una situación difícil, ellos empezaron a profetizar porque el Eterno dijo, que te ayuden, pero les voy a dar esa profecía, ese espíritu de profecía, y después ya no. Y así pasa. Muchas veces nosotros podemos tener una experiencia de alguna profecía, pero no es que ya sea profeta yo, no es que tenga el don de profecía, simplemente el Eterno me lo dio y punto, y se acabó. A ellos les pasó igual. Desgraciadamente, vivimos una época de engaño, una época oscura, en el cual existen profetas. Pero ¿saben qué? De acuerdo con la Biblia, el profeta, primero, el profeta no adivinaba nada. No profetizaba si te vas a casar o no te vas a casar. Eso no son los profetas de Hashem. El profeta no habla de cosas triviales. El profeta no habla de su propia boca como lo hacen los actuales. No inventa. Esos son los profetas actuales. Un profeta, de acuerdo con la Torah, es aquel que habla la palabra que Hashem dice. Solamente. Él no dice nada de su boca, él no inventa nada. También un concepto del profeta que no entendemos es que un profeta es no nada más el que habla de las advertencias de lo que va a venir, sino un profeta es el que transmite la Torah. Si usted habla de la Torah, es un profeta para Hashem. ¿Por qué? Porque esa era una misión del profeta en esa época. Acuérdense cómo los profetas sufrían, porque les decía, lo que están haciendo no está bien. Bueno, hasta los mataban, con eso les digo todo. No les gustaba, porque les decía, ¿saben qué? No está bien lo que hacen. No está bien, tienen que rectificar. Y eso no les gustaba. ¿A quién le va a gustar? ¿A quién le gusta que le digan eso? Los reyes, los jueces, todo el mundo decía, no te voy a hacer caso. A Jeremías le decían, eres un muerto de hambre, sácate de aquí. Ahí tienen la escritura para que lo lean. En Isaías, Yeshayahu 58:1, dice, mire lo que hace un profeta. Clama a voz en cuello, grita, no te detengas, alza tu voz, habla fuerte, como si tuvieras una trompeta, y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Háblales a ellos fuerte, clama a voz en cuello, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubieses dejado la ley de Hashem.
me piden justos juicios y quieren acercarse a mí. Y después sigue, lo recrimina. Pero aquí nos centramos en que este era un profeta, Isaías. Clama fuerte, diles lo que está pasando, diles que tienen que corregirse. Vamos a ver otro profeta, pero todos los profetas hacían lo mismo. Vamos a ver Jeremías 2, 1 y 2. ¿Ustedes creen que los profetas modernos sufren? No, hombre, viven como reyes, según ellos. Nunca sufren, pues ¿cómo van a servir? ¿Cómo van a profetizar? Yo me acuerdo que cuando en una congregación que estábamos, se paraba una persona que a profetizar, pero como profetizaba, quiten el pecado, luego lo iban y la sentaban. Silencio. Fíjense, estaba hablando palabra de Dios seguro, porque ahí había pecado, claro, seguro. Pero como no era profecía que les gustara, si dijera, ay, yo amo mi pueblo, este es el remanente de Israel, qué gusto. Entonces sí, pero como ella empezaba a decir, hay pecado en la congregación, la sentaban. Luego lo iban, ahí estaban al pendiente los servidores, iban y la callaban. Y ella ya después, ya nunca habló, se quedó muda, pues nada más hacía el ridículo, yo como para qué. Dice Jeremías, Yermiyahu, vino a mí palabra de Hashem diciendo, anda y clama a los oídos de Israel, ahora clama, ve y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo, así dice Hashem, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Me he acordado de ti, veles y diles. Acuérdense que los profetas hablaban lo que Dios les decía. La Torá fue dada por el Eterno, dictada a Moisés. Pero los profetas no les decía, pon esto, escribe esto, no. Él les decía, haz esto, haz lo que te voy a decir. Y por eso ellos se dedicaban a hablar. O sea que Hashem hablaba a través de los profetas. Porque el pueblo entendía que si decía el profeta esto, anda y clama a oídos de Jerusalén diciendo, así dice Hashem, me he acordado de ti. No es que el profeta estuviera inventando ni nada. Lo que pasaba es que él estaba hablando en nombre de Hashem. ¿Y qué es lo que profetizaban estos 70 ancianos? Pues la Torá, mis amados. La Torá. No profetizaron un Nuevo Testamento, no profetizaron una cosa diferente, no profetizaron, simplemente profetizaron la Torá. Por eso profetizar algo que no se sale de los lineamientos de la Torá es un profeta falso. Salen hasta en la tele y ahora se llaman adivinos. Y miren, en Gilel 7:11, en Lucas 7:11, dice el pasaje, aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que le llevaban a enterrar un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando Yeshua la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo, joven, a ti te hablo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Imagínense el milagro del Mesías. Dice, eres viuda, nada más tenías un hijo único, te lo voy a regresar. Cuando escuchan esto, dice la Torá, todos tuvieron miedo, todos. No era para menos. Nosotros, miren, mis hermanos, ¿qué pasaría si un día fuéramos testigos de un milagro de esos? ¿Qué pasaría? ¿Qué haríamos? ¿Quién sabe? Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Hashem. Tenían miedo, pero hicieron, bendito el Eterno. No dice que glorificaban al Mesías, porque los milagros no los hizo el Mesías. Todo el mundo dice, los milagros de Jesús, no, él no es los milagros. Ellos que eran judíos sabían perfectamente que los milagros solo vienen de Hashem y que él, como muchos de nosotros, somos usados por Hashem. Porque le dicen, glorificaban al Eterno,
no al Mesías. Lo que pasa es que no queremos leer o queremos leer lo que nos conviene. Un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Hizo esas señales el Mesías para que vieran quién era él. Un gran profeta nos ha suscitado. Dios ha visitado a su pueblo. Un gran profeta se ha levantado. Luego vamos a ver. Dice Hebreos 1 y 2. Hebreos. Dios, habiendo hablado muchas veces de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. ¿Cómo les hablaba el Eterno? Por los profetas. Ya no estaba Moisés, ya no estaba la presencia de Dios, por los profetas. En los postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ahora, ¿por qué nos habla? ¿Cuál es el profeta? Mi Hijo, el Mesías Yeshua. Aquí lo dice muy claro. El Mesías fue el último de los profetas, escuche. El último de los profetas, de acuerdo con la escritura, es Malají. ¿Se acuerda que es el último profeta? Pero ese era de la era de la Torá. Pero en la era del Mesías, en la era de los apóstoles, el único profeta era el Mesías. Oficialmente ese era su grado. Ahora repito, no es lo mismo que a veces podamos profetizar, eso no nos hace profetas. Y además, el Mesías, miren, en el judaísmo dicen que no hay profeta más grande que Moisés. Que Moisés es lo máximo. Sí, está bien, no lo dudo. Pero un profeta mayor a Moisés, el Eterno iba a mandar. ¿Quién? Yeshua HaMashiach, Yeshua nuestro Mesías. Él es mayor que Moisés, aun cuando a ellos no les guste. Y en tiempos del Tanaj, miren, porque profetas falsos siempre ha habido. Mire qué pasaba en los tiempos del Tanaj, de los profetas antiguos. Jeremías 5:31. Los profetas profetizaron mentira. Mentira. Siempre han existido los charlatanes y los mentirosos. Los profetas profetizaron mentira y los sacerdotes dirigían sus manos de ellos, y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? ¿Qué quiero resaltar? Profetizaban mentiras. Ahora, alguien que dice que el fin del mundo va a ser dentro de 2 años, es un mentiroso. Aparte que no es profeta, es un mal adivino. ¿Por qué no se ha adivinado el tiempo del final? El Mesías dijo, no sé ni yo los tiempos, ni la forma en que vendrá el tiempo final. Pero también en la época de nuestro maestro, de nuestro gran rabino, en Matillahu, esos no han cesado, 7:15, todo está advertido en la Torah, porque igual que advertía el Eterno, advierte el Mesías. Dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a nosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Saben ustedes que los profetas tienen mucho dinero? Son lobos rapaces. Pero eso sí, muy espirituales. Son lobos rapaces. Pero ¿por qué la gente no lee y sigue? Esos profetas tienen seguidores, mis amados. Qué barbaridad. Pero sin embargo no leen entonces. Si ellos son neotestamentarios, ¿por qué no lo leen? Esto lo dice el Mesías, nuestro maestro. Así es que, mis amados, muy claro está Matillahu. Guardaos de los falsos profetas, dice, que vienen a nosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Parece que son muy buenos. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede un árbol bueno dar malos frutos, ni un árbol malo dar buenos frutos. Por sus frutos los conoceréis. Así que por sus frutos los conoceréis. Y la gente no se da cuenta. Los líderes y todos, ¿qué es lo que hacen? ¿Cuál es el fruto? Su fruto para ellos es el dinero. Porque el dinero, desgraciadamente,
ha estado siempre metido en todas las religiones del mundo, en todas. Conclusión, no hay ya profetas, el último fue el Mesías, no hay nada nuevo que se debe de profetizar, todo está en la Torá, que no lo entendamos es otra cosa, o que esté oculta la información, pero todo está ya dicho, no hay nuevo. Los mormones dicen que vino un profeta y le dijo, mira, así le vas a hacer, ya está todo profetizado, y vas a cambiar esto. No, todo está profetizado, todo está escrito en la Torá. Y una de las misiones de los profetas eran advertencias, como ahora nosotros tratamos de hacer lo que dice el Eterno. Hagamos las cosas bien porque el Eterno advierte lo que va a pasar en el futuro. Pero un profeta siempre hablaba lo que el Eterno le decía. Nunca, tengo este sentimiento, tengo este presentimiento, voy a decir lo que siento. No se veía, no se había. Ahora regresemos a nuestra porción, capítulo 12. Hablaron Miriam y Aarón sobre Moshe por causa de la mujer cusita que había tomado, porque resulta que él había tomado por mujer una mujer cusita. ¿Se quejan de qué? De Moshe, su hermano, eran sus hermanos. Y yo digo, si con esos hermanos, ¿para qué quiero los otros? Le dicen, ¿sabes qué? ¿Por qué te casaste con una mujer cusita? ¿Qué les importaba a ellos? Pero la gente se mete en la vida de los demás. ¿Qué les importaba a ellos que hubiera tomado una mujer cusita? Cusita es de Cus, era una esposa morena. O, finalmente, sí, color negra, para decirlo con sus... Ya ha visto usted una gente que no es morena. Brilla de negra. Pues así era Cusita. Yo no sé si eran racistas, si no les gustó que se hubiera casado con una mujer negra. Porque imagínense en esos tiempos. Y entonces se quejan y luego, ¿qué hacen primero? Se quejan, hablan mal de Moshe, el siervo de Hashem. Y luego le dicen a Moshe, ¿acaso el Eterno nada más te habla por ti? Porque miren, recordemos que era profetisa, era una profeta. Por eso le dicen, ¿qué? ¿Acaso nada más por ti habla el Eterno? Nosotros también somos iguales que tú. Y en el versículo 3, en el 2 dijeron, ¿acaso solo con Moshe ha hablado el Eterno? ¿Acaso no ha hablado el Eterno también con nosotros? Y oyó el Eterno, pero el hombre Moshe era muy humilde. ¿Qué calificativo le da el Eterno a Moshe? Deberíamos de imitar, humildad nos falta. Dice, un título que le da el Eterno, dice, Moshe era un hombre humilde, más que cualquier hombre sobre la tierra, no había otro. ¿Por qué creen ustedes que le entregó la Torah? Tenía las cualidades perfectas Moshe, era un hombre humilde, nunca se creció porque era el líder. De hecho, ya leímos, le dicen, no, yo soy el líder de aquí, pero ¿sabes qué? No, yo no puedo solo, mejor renuncio. Él nunca se le subió el puesto y nunca, siempre mostró gran humildad. Por eso el Eterno dijo, es más humilde que todos. Por eso le entregó la Torá. Él tenía Anab. Anab significa humildad. Él tenía Anab. En el 4 y 5 dice, claro, el Eterno reacciona y le dice repentinamente a Moshe, a Aarón y a Miriam, salgan los tres de la tienda de reunión. Y salieron los tres, estaban en la tienda de reunión, estaban en el Mizcán, salgan los tres. Y descendió el Eterno en una nube, en una columna de nube, y se paró en la entrada de la tienda. Y llamó a Aarón y Miriam, y salieron los dos. Y dijo, ahora oigan mis palabras, cuando hubiere profeta de ustedes yo, el Eterno, en una visión él me haré conocer, en un sueño le hablaré. Dice, sí, yo a los profetas como ustedes, yo les hablo por una visión, por un sueño. No así con mi siervo Moshe. En toda mi casa él es fiel. Boca a boca le hablaré. ¿Se dan cuenta quién era Moshe? Boca a boca les hablaré. Qué tremendo. Dice a ustedes, sí, y sí. ¿Con quién otro profeta? Miren, ustedes vemos todos los profetas, todos los personajes bíblicos, siempre hubo sueños, siempre hubo visiones.
pero nunca hubo cara a cara. Cara a cara. Y hemos dicho que cómo era, no lo sabemos, no logramos entender, nuestra mente y capacidad no da para eso. Pero el Eterno lo dice, cara a cara. Y sin enigmas, no vas a andar en ay, será melón o será sandía. No, no, clarito te voy a decir las cosas. Por eso les dice, sí, ustedes también, pero ustedes nunca hago lo que hago con Moshe, mi gran siervo. Visión clara, sin enigmas. Y él va a ver entonces mi gloria, dice Hashem. ¿Por qué les dice el Eterno? ¿Por qué no has tenido temor de hablar de mi siervo? ¿Cómo se atrevieron a hablar de mi siervo? Que yo hablo cara a cara con él, por favor. No se midieron, dice el Eterno. ¿Y qué pasa? El Eterno se disgusta obviamente por esa actitud. Y viene el resultado. Dice en el versículo 10 que queda leprosa. Y saben que quedar leprosa, ya hemos hablado de la mesorá. Era una vergüenza para la gente, mis amados. Todo el mundo se enteraba, era exhibida. Era una cosa tremenda. Tan es así que en el versículo 11, primero es Aarón, le dice a Moshe, ruego mi Señor que no por favor dejes sobre nosotros la falta que hicimos neciamente y cometiendo pecado. Por favor que ella no sea como un muerto. Y así sigue. Ese es Aarón. Y fíjense cómo le dice, él sabía quién era Moshe, era su hermano. Pero le dice, mi Señor. Sabía que había que respetarlo y sabía quién era Moshe, aunque fuera su hermano. Tenían que guardar respeto. Él dice, mi Señor. Y luego, también Moshe, que era un intercesor. Fíjese qué lección nos da Moshe. ¿Se enojó? ¿Se enojó? No, ¿sabes qué? Que le caiga 18 rayos ahorita, mire. Que le haga polvito. No, mis amados, ¿saben qué hizo? Intercede por Miriam. Sí, Eterno, no la castigues, mira, perdónale. Ese es su gran espíritu de intercesor a favor de Miriam en este caso. Pero cuando ya el Eterno dice algo, difícilmente se echa para atrás. Ya él no sirven los argumentos de ellos porque le dicen, es como si fuera un muerto, pues que le digan como sea. Pero ¿saben qué? Yo ya di el veredicto. Se va a quedar leprosa 7 días y después va a tener que ir al sacerdote, al Cohen, para que la declare limpia. Aislada del campamento, por eso le decía que no era cualquier cosa. No crean que estaba en su casa, la sacaban del campamento porque había campos exclusivos para los leprosos. Y ahí estaba. Y solamente después de los 7 días el pueblo pudo marchar. No podían marchar sin la profetisa. Cometió un error, pero era la profetisa. No la dejaron ahí. Pero ¿eso qué hizo? Que se tuvieran que esperar 7 o más días, según que la declararan sana. Pero esto me da algo, una enseñanza que tenemos que meditar, mis amados. ¿Y qué le pasó a Aarón? Pregúntame, porque yo ya leí la Torá varias veces, siempre que paso por este capítulo, y no encuentro nada. ¿Qué? Si dice la Torá que Aarón y Miriam hablaron mal de Moshe. Tan es así que Moshe le dice, perdona Señor, porque cometimos un pecado. ¿Por qué no le pasó nada? Y esta es una enseñanza para nosotros mismos. Los tiempos del castigo o los tiempos de represión es cuando el Eterno quiere. Mucha gente dice, me porto mal, hago todo mal, no obedezco y me va bien. Pues sí, pero que no sabes que los tiempos sean de Hashem. Aquí vemos cómo no pasa nada con Aarón, siguió como si nada. Y conste que ya debía 2 Aarón, Acuérdense que dice, sí les permitía hacer el becerrito. Pues querían algo, pues que se entretengan haciendo el becerro. Y ahora haz esto. Sin embargo, el Eterno a él no le dijo nada, inclusive. Nada. Simplemente miren, Mesorá.
7 días y se acabó. Y esa es la enseñanza para nosotros, mis amados. Entendamos. A veces creemos que nos está yendo bien, pero no es cierto. Porque al final no va a ser. Por eso ya ven que dice el salmista, ¿y este impío? ¿Por qué prospera y yo no? Porque el Eterno sabe cuándo es impío, va a pagar por sus cosas. Nada queda sin el juicio y sin la consecuencia de nuestro Eterno. Pero traducido lo que hicieron Aarón y Miriam, desde el punto de vista de la Torah, ¿qué hicieron? Lashon Hara. Porque hablar mal de alguien es hacer Lashon Hara. Y la Lashon Hara es algo que muy peligroso. Y en esa época les daban lepra a todos los que hacían Lashon Hara. Yo creo que ha estado lleno los campos de los leprosos. Ahora nosotros debemos de cuidarnos no nos va a dar lepra, pero eso, hacer Lashon Hara, nos impurifica. Y acuérdense, ya lo he dicho muchas veces, cuando nos impurificamos, estamos alejados de Hashem. No importa que oremos, y no importa que ayunemos, y no importa que vengamos al Shabbat, estamos impurificados. Hablar mal de alguien, mis amados, porque miren lo peligroso. Hablar mal de alguien es como hablar mal de ¿quién? Del Eterno. Cuando hablaron mal de Moshe, ¿de quién estaba? ¿Quién puso a Moshe? El Eterno. Está tremendo la Lashon Hara. Desgraciadamente, mis amados, reconozcamos, somos muy facilitos para hablar mal del gobierno, de mi vecino, de mis tíos, de mis primos, de todo mundo hablamos mal. Y luego, ¿cómo corregimos, mis amados? ¿Cómo? Dice que una vez llega una historia, que llega una persona que habló mal y le dice, Rabino, estoy muy arrepentido. ¿Ah, sí? ¿Qué pasó? Hice Lashon Hara, hablé mal de fulano. Yo quiero rectificar, yo quiero a ver cómo remiendo esto, cómo lo corrijo. Y le dice el rabino, sí, ¿quieres reparar? Es irreversible la Lashon Hara. ¿Pero por qué? Te voy a decir entonces, el remedio. Cómprate una almohada llena de plumas y súbete a la azotea y las esparces. Abre cuando tú logres juntar todas las plumas que había en la almohada, entonces habrás borrado la mala acción que hiciste. Imposible, mis amados, imposible, está diciendo ya no, mis amados. Cuando se habla, ya no se puede corregir. Las palabras ya no. Porque miren, y además es bien lasciva la Lashon Hara, nociva. Porque primero, tiene 3 consecuencias la Lashon Hara. Primero, el que habla mal. También el que escucha. El que escucha también, no crean que nada más el que, fue. No, usted también. Y obviamente afecta a la persona que ni está ahí, a una tercera persona. Por lo tanto, es culpable. El que la hace, el que la escucha, son culpables, tienen pecado. Y ya lesionó a las personas, y ya lesionó a los demás. Qué tremendo, mis amados. Ya cómo se paga. Conocemos casos de gente que ha hecho Lashon Hara, y ¿saben qué? El problema de la Lashon Hara es que vuela, así como las plumas. De repente digo, oye, ¿ya te enteraste? Y alguien que ni siquiera yo sabía que se iba a enterar, ya se enteró por el chismas. Es una cosa tremenda y nociva. Mis amados, el mensaje para nosotros, y entiéndalo, llévenselo a su corazón, decidámonos a dejar la Lashon Hara y mejor hablemos Lashon Tov. Hablemos bien de las personas. Porque ¿qué pasa? Bueno, ya ni modo, ya hice Lashon Hara y pido perdón. ¿Sabe qué? ¿Cuántos días se tuvo que retrasar el caminar del pueblo? 7 días más otra. Pues a nosotros, mis amados, queramos o no aceptarlo, cuando hacemos Lashon Hara y cuando cometemos otros pecados, automáticamente nuestro crecimiento espiritual se atrasa, nos tiene atados, aunque nosotros digamos que no, claro que nos tiene atados. ¿Por qué? Como les decía, deshacer tantas vidas por una
calumnia, por un chisme. O simplemente, ustedes saben que una calumnia afecta a veces a las emociones. Oye, ¿viste qué feo está ese? Pues ya. El cuate va a ir por la vida creyendo que es feo. ¿Y ya? Pues entonces, simplemente tiene muchos efectos. Hay gente que se ha divorciado. ¿Por qué? Por la lashon hara. Repito, mis amados, meditemos, reflexionemos y tratemos de quitar este mal, que es un mal, que habla mucho la Torah de la lashon hara. Es nuestro enemigo, mis amados, de todos los días. Porque no nada más es la lucha con el Yetzer hara, siempre, todos los días. Bueno, enfoquémonos a vencerlo. ¿Por qué? Porque muchas cosas que hacemos en nuestra vida es que nos vence el Yetzer hara. Pero, en resumen, mis amados, terminamos con esto. Vemos cómo el pueblo se queja, hacen lashon hara. Miriam y Aarón también. El pueblo se queja porque quieren volver atrás, prefieren la esclavitud. ¿Y cuál es la solución para eso? Para nosotros. Lo que decíamos al principio, mis amados. Tener bien encendida nuestra menorá, nuestra alma. Bien encendida. Porque la menorá es nuestra alma interna. Y cuando nosotros tenemos bien la usada, somos guiados y fortalecidos por Hashem. ¿Por qué? Porque eso nos da confianza y fe en nuestro Eterno. Siempre nuestra confianza en Él. ¿Por qué? Porque tenemos un alma. Si nuestra alma no está usada con la Torah, ¿cómo vamos a tener temor de Dios si no tenemos la iluminación de Hashem? ¿Cómo vamos a dejar de hacer cosas malas si no tengo? Mis amados, dejemos de hacer lashon hara. Ahora, una de las causas probables que llevaron a Miriam y a Moisés es creerse iguales. ¿Todos somos iguales? No, eso no es cierto. ¿Por qué? Aquí lo demuestra el Eterno. Moisés era alguien muy especial y a veces nosotros nos guiamos por nosotros mismos, sino que queremos ser mejores. Nosotros tenemos, mis amados, nuestras capacidades. No todos somos iguales. ¿Quién quisiera no ser como Moisés? Pues yo me apunto. Pero él era muy especial. Y repito, ¿por qué es tratar siempre? Es una lucha, ser mejores que los demás. Eso no es correcto. Porque Hashem nos hizo como muy diferentes. Baruch Hashem nos hizo diferentes. Imagínate, todos iguales. Híjole. De hecho, ¿cómo comprendemos la Torah? Cada uno la comprende diferente de acuerdo con su nivel de crecimiento espiritual. ¿A poco todos? Yo sí sé mucha Torah y tú no. Pues cada quien. Cada quien. ¿Por qué? Porque eso está tratando, de eso habla el Eterno. Y cuando uno es uno mismo, eso me ayuda. ¿Por qué? Porque puedo acompañar, puedo entender a los demás. No trato de competir, trato de ayudar, trato de entender. Y yo me analizo y yo digo, sí, yo soy así, tengo menos capacidad que él, pero no envidiar las cosas, no decir yo quiero, o hay que, ¿a poco él es mejor que yo? No, yo soy igual que él, no somos definitivamente iguales, no somos iguales todos. Así es que, mis amados, si conocemos esta actitud, entonces, repito, podemos acompañarnos en el camino del Eterno, complementarnos. Tú tienes esto, yo tengo esto, vamos a complementarlo, pero nunca vamos a pelearnos y nunca vamos a resultar competidores. Mis amados, hay que vivir la vida con gozo, cada quien llevando su propia carga, cada quien el Eterno le da lo que Él quiere. Hay que enseñarnos a vivir con eso, y ese vivir me va a llevar a una vida con gozo. Cada quien con su propia carga, cada quien por su propia situación, pero sabiendo, mis amados, que confiamos en el Dios Todopoderoso, en aquel que tiene control de todo y el que todo lo hace para nuestro bien. Mis amados, terminemos con esto. ¿Cómo queremos bendiciones, mis amados?
si a veces hacemos todo lo contrario para recibirlas? ¿Cómo? Analícese los actos de su vida. ¿Cómo queremos la bendición si hacemos todo lo contrario? ¿Cómo queremos bendición si nos quejamos de todo, si hablamos mal de todo? Entonces, es que no hemos entendido la Torah, mis amados. Y menos le hemos puesto por obra. ¿Cómo vamos a escuchar? ¿Cómo nos va a ir bien si no estamos escuchando el shofar de Hashem? Estamos escuchando otro shofar, o simplemente yo no escucho. ¿Cómo nos va a ir bien? Acuérdense que dice la Escritura, no seamos oidores olvidadizos. Lo que hemos dicho toda esta mañana y todo lo que decimos los Shabbat, no seamos olvidadizos, porque nos vamos de aquí, viene la semana y yo sigo igual, como siempre. El reto es avanzar, corregir nuestras vidas y poder llegar a buen término con nuestro Eterno allá en las alturas. Bendiciones, mis amados, en los méritos de Yeshua HaMashiach. Shabbat Shalom, y nos ponemos de pie.